Lo que hoy quiero compartir con ustedes es un tema que es bastante sencillo, pero que tiene poder. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio simple, el Evangelio que no tiene mucho, ese Evangelio que llega y penetra sin andar con tanto rodeo, sin andar con tanto cuento, ese Evangelio que transforma las vidas, que transforma los corazones, que transforma las mentes. El Evangelio que el Señor Jesucristo vino a predicar, el Evangelio del reino, el Evangelio que sana, el Evangelio que restaura, el Evangelio que va y llega a la necesidad de cada persona. Ese es el Evangelio simple, ese es el Evangelio sencillo, ese es el Evangelio que tiene poder, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Él vino a la tierra y dice que trajo el reino a esta tierra. El reino de Dios vino a la tierra. Y vamos a aprender un poquito acerca de el reino de Dios y del Evangelio simple, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar y anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, Él comenzó de una forma muy práctica y diferente a lo que las personas estaban acostumbradas. Pues Él muestra empatía con la necesidad y el sufrimiento de las personas. Él lleva el mensaje de salvación y también complementa con milagros la palabra que Él predicaba o que Él predica. Ese es el Evangelio de nuestro Señor. Mire, Él muestra cuando Él viene a la tierra como hombre, como usted y como yo, como ser humano, Él viene y trae el mensaje del reino. Pero ¿qué sucede? Que la gente en ese tiempo, las personas estaban acostumbradas a escuchar lo que los sabios o lo que los maestros de la ley de ese entonces les enseñaban. Era acerca de Moisés, de la ley, de los mandamientos. Eso era lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Llegaban a la sinagoga y se sentaban a escuchar, leían la palabra y ahí quedaba todo. Escuchaban, luego se iban para sus casas. Cuando el Señor Jesús viene, Él actúa de una forma diferente, porque Él no solo va y comparte el mensaje, sino que también Él comienza a sanar personas, comienza a hacer milagros, comienza a llegar a los hogares, a las vidas de las personas, y aquellos que estaban enfermos, aquellos que estaban pasando por sufrimiento, el Señor Jesús viene y los comienza a sanar. Y eso forma cierto alboroto en el pueblo, porque las personas comenzaron a ver que había algo diferente y que había un hombre que estaba haciendo cosas diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados. Pero sucede que aquellos hombres religiosos, los que enseñaban, los maestros de la ley, o sea, los fariseos, ellos comienzan a molestarse, se comienzan a incomodar con lo que el Señor Jesús estaba haciendo, porque para ellos, en su cabecita, en su mente, no cabía que un hombre tuviera tanta autoridad y tanto poder para hacer lo que el Señor Jesús hacía. Entonces eso genera un roce con los maestros de la ley y con el Señor Jesús. Pero a él no le molestó eso. Él continuó haciendo lo que Él había venido a hacer, que era llevar las buenas nuevas de salvación a los necesitados. Y no solo a los necesitados, sino también a aquellos que eran sabios, que conocían la ley y que algunos de ellos se dejaron
enseñar. Algunos otros se pusieron rebeldes y dijeron, no, con no queremos nada. Pero los que decidieron aprender y decidieron humillar su corazón y entender que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, esos recibieron la bendición. Amén. ¿Cómo el Señor Jesús presentó su mensaje o nos presenta el mensaje? Mire, la enseñanza del Señor Jesús es básica. Él basó la enseñanza en yo tengo cuatro puntos aquí en los cuales Él basó la enseñanza. El primer punto es el amor. De la forma en como Él transmitió el mensaje, fue un mensaje de amor, o es un mensaje de amor. El segundo es el perdón. El tercero es la misericordia. Y el cuarto se llama la compasión. Vamos a hablar un poquito acerca del amor. Y para eso, hermana Jessica, vamos a ir a Juan en el capítulo 15, el verso 13 y 14. Él basa el mensaje en algo práctico, aparentemente sencillo, pero que tiene poder para transformar corazones, para transformar vidas, para transformar mentes y para restaurar al que estaba necesitado. ¿Qué dice Juan, capítulo 15, verso 13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nadie, dice, tiene más amor que aquel que da su vida. ¿Por quién? Por sus amigos. Oiga, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, viene y a aquellas personas, mire, aquella multitud que era menospreciada por los hombres que enseñaban la palabra, que enseñaban la ley, porque déjeme decirle esto, este grupo de hombres que eran maestros de la ley, ellos estaban en un nivel de vida bastante alto. Ellos no se relacionaban tanto de forma directa con el pueblo, con la necesidad, porque ellos eran personas adineradas. Dice la palabra, cuando usted lee la historia, mire, los fariseos chocaron con la enseñanza del Señor Jesús, porque el Señor Jesús les habla de forma directa y les dice: ustedes son hipócritas, porque ustedes enseñan la ley del Señor, la ley de Dios, pero ustedes no la ponen en práctica ni la viven. Entonces, ellos tenían dinero. Yo estaba estudiando un poco acerca de la historia y estos hombres se consideraba un grupo religioso, pero también habían formado hasta cierto punto como un partido político. Entre los fariseos, los saduceos y los escribas, ellos habían formado ese grupo. Ellos eran los que dirigían al pueblo, pero oiga esto, ellos criticaban a los recaudadores de impuestos y a todas estas personas, pero ellos tenían cierta relación con los romanos. Los romanos eran los que controlaban a Israel, al pueblo. Los romanos gobernaban, el imperio romano gobernaba a toda la nación. Entonces, por esa razón, ellos tenían cierta relación con ellos y recibían dinero de los romanos para que ellos pudieran mantener al pueblo de Israel, a la gente común, para que los pudieran mantener calmados, para que no se les formaran alborotos. Entonces, el Señor Jesús les llama hipócritas, porque ellos conocen la palabra, pero no la ponen en práctica. Y cuando Él viene y trae el mensaje de amor, de salvación,
sucede que ellos se molestan y empiezan a criticarlo. Y el Señor Jesús se reúne con la gente común, con aquellos a quienes los fariseos, los saduceos, los escribas los veían de menos, ¿ok? Los veían, ustedes quédense allá, nosotros estamos acá. Nosotros no podemos relacionarnos mucho con ustedes. Les vamos a enseñar, pero ustedes en su lugar y nosotros en el de nosotros. El Señor Jesús no. El Señor Jesús vino, se bajó, vino del cielo, se baja y comienza a andar enseñando donde estaban los enfermos, los leprosos, los ciegos, los cojos, todas aquellas personas a quienes los fariseos o los maestros de la ley menospreciaban. El Señor Jesús toma esa actitud porque Él es el Hijo de Dios, Él tiene el poder. ¿Y qué sucede? Eso molesta a aquellos hombres. Pero el Señor Jesús, su mensaje lo basa en estas 4 cosas: en el amor, en el perdón, en la compasión, en la misericordia. Y Él habla y dice: no hay más amor, no hay un amor tan grande que el que yo, el Hijo de Dios, de mi vida, entregue mi vida por ustedes, que son mis amigos. A los que eran rechazados, Él les llamaba amigos. Aquellos a quienes no se querían acercar, los hombres elocuentes, Él se acercaba, los abrazaba y les decía amigos, les llamaba amigos. A usted y a mí, Él nos llama amigos, Él nos llama hermanos. Nosotros fuimos rescatados de en medio de todo eso. El Señor Jesús, nosotros vemos la historia de aquellos tiempos, pero cuando traemos esa historia a nuestra realidad, a nuestros tiempos, nosotros estábamos como estaban estas personas. Y allí fue donde el evangelio del reino vino y tomó vida en nosotros. Amén. Vamos a ver, hoy voy a compartir acerca de 2 hombres. 2 hombres que tenían la misma función, el mismo trabajo, y que eran rechazados por lo que ellos hacían, que eran menospreciados por lo que ellos hacían. Mire, vamos a hablar de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Quiénes han escuchado acerca de Zaqueo? ¿Saben quién era Zaqueo? ¿Quién era? Era recaudador de impuestos. O sea, en otras palabras, él era agente del Departamento de Rentas Internas del Imperio Romano. Eso era lo que él hacía. Él colectaba el dinero, pero no solo de los romanos, sino que también de los judíos. Los judíos pagaban impuestos a los romanos y los romanos obtenían ganancia, pero a quienes veían mal los judíos eran a los recaudadores de impuestos, porque tal vez ellos hacían sus trueques ahí. Yo creo que ellos probablemente ellos echaban obtenían ganancias ilícitas, más le cobraban impuestos a su propio pueblo para pagarle al imperio romano. Los romanos dominaban. Entonces vea lo que sucede con Zaqueo. Vayamos, hermana Jessica, a Lucas en el capítulo 19, el verso 1, y vamos a leer, y escuche lo que dice. 19:1. Amén. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poderlo ver, se subió a un árbol de higos.
Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu Espéreme casa. ahí. Oigan, mire, Zaqueo, recaudador de impuestos, era chaparrito y trinquetero probablemente. Espero que esa palabra no sea mala para algunas personas. O sea que era bajito y a lo mejor era tramposo el bandido. Porque la gente no lo quería. Pero mire, este hombre aparentemente era una mala persona y lo tenían en poco, pero él tenía una tremenda necesidad. Cuando él escuchó que el Señor Jesús estaba por ahí y que iba a pasar por ese camino, como él era chaparrito y la gente le tapaba la vista, le cubría la vista, dice que él corrió y se fue a subir a un árbol para poder ver al maestro. Esto me recuerda a mí cuando yo era pequeño, que habían ciertas actividades en nuestro pueblo donde cobraban, y como uno no tenía dinero, no podía pagar, no podía entrar. Eso era más en los lugares donde habían jaripeos o montas de toros. Entonces habían árboles por ahí cerca. ¿Y qué hacía uno? Se subía al árbol para poder ver lo que estaba sucediendo allá adentro. Yo me imagino que Zaqueo corrió, se subió a ese árbol, porque en él había un deseo, una necesidad de conocer al maestro, al que llevaba las buenas nuevas de salvación. Entonces dice que él corre adelante y se sube al árbol. ¿Y qué sucede? El Señor Jesús voltea hacia donde él estaba. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice? Zaqueo, ya te vi donde estás, ven, bájate. Y continúe leyendo, por favor, y oiga lo que dice. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Quiero, ¿qué le dijo? Hospedarme en tu casa. Oiga usted, qué tremenda noticia. Que el maestro, el Hijo de Dios, venga y le diga a usted, hermana Gloria, hoy me quiero hospedar en el hogar de ustedes. ¿Sabe usted lo que eso significa? Continúe. Y oiga lo que pasó. 6. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió a Jesús en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Oiga, mire, el hombre que era malo supuestamente, cuando el maestro le dice, quiero quedarme en tu casa, ¿qué es lo que él hace? Él corre con alegría, con gozo, se tira de ese árbol y llega y abre las puertas de su casa. Recibe a Jesús ¿con qué? Con gozo. Mientras que los otros, había una bola de personas que eran, mire, estas personas eran criticones, eran metiches, eran chismosos, y ellos se mantenían con los ojos abiertos, viendo a ver qué pasaba, a quién el Señor Jesús llamaba o con quién se juntaba, porque ellos criticaban al Señor, criticaban a las personas, pero en realidad ellos estaban lejos de la verdad. Y aquellos a quienes ellos veían mal, con desprecio, el Señor Jesús se acerca a ellos y le dice a Zaqueo, ábrame las puertas de su casa, porque yo voy a quedarme con usted en su casa. Y este hombre pecador, aparentemente malo, abre las puertas de su casa. El maestro entra y oiga lo que sucede. Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Lo que ese hombre tenía en su corazón
no lo tenían aquellas otras personas que lo criticaban. Mire, esto me hace recordar a mí lo que el profeta Samuel hizo cuando estaba a punto de retirarse. Dice la palabra que el profeta Samuel fue ante los ancianos de Israel y ante la nación y les habló y les dijo: si hay alguien a quien yo le haya hecho daño, si hay alguien a quien yo le haya cobrado de forma innecesaria o extra, o haya hecho algo indecente ante ustedes, estoy en presencia de ustedes, les dijo el profeta. Devuelvo si le he robado a alguien lo que le he robado, y si hay alguien a quien yo le haya hecho daño, que lo diga delante de la congregación. Y nadie dijo nada porque el hombre era recto, justo delante de Dios. Este hombre, Zaqueo, a quien la gente menospreciaba, a quien la gente veía de forma con desprecio, no se querían relacionar con él porque aparentemente era malo. Este hombre tenía un corazón grande. Cuando el maestro viene y le dice: me quedaré en tu casa, él corriendo con gozo va, abre las puertas de su casa y lo recibe. Ahora vea lo que dice el siguiente versículo, por favor. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. A eso es a lo que el Señor Jesús ha venido. Mire, hay otra versión que dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, refiriéndose a Zaqueo. Porque la salvación, mire, el Salvador del mundo entró a esa casa. ¿Cómo nos encontró el Señor a nosotros? Nosotros éramos como Zaqueo o tal vez peores. ¿Usted cree que Zaqueo, ese hombre a quien menospreciaban, ese recaudador de impuestos, ese hombre que probablemente, como les dije al principio, era un poco tramposo, ¿usted cree que ese hombre siguió siendo el mismo? Después de que el maestro entra a su casa, ¿usted cree que siguió siendo el mismo? ¿Usted cree que Zaqueo se quedó igual? No. La salvación llegó a esa casa. La salvación llegó a esa vida, a ese corazón. Y esta vida, ese hombre fue transformado. El Zaqueo, que era el menospreciado, ya no siguió siendo el menospreciado. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos devuelve la dignidad. El Señor nos devuelve todo aquello que el enemigo nos había robado. El mundo nos había quitado lo hermoso de Dios, lo hermoso, lo bello que el Señor había puesto en nosotros cuando fuimos formados. El enemigo nos lo había arrebatado, y el Señor Jesús lo que hace es restaurar todo eso que se había perdido. ¿Qué fue lo que hizo con el endemoniado el Señor Jesús? Con el endemoniado, aquel hombre que vivía en los sepulcros, que vivía, que andaba apestoso, desnudo y encadenado. El pastor nos lo enseñaba la semana antepasada. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? El Señor lo vistió, el Señor le devolvió la dignidad, el Señor le dio la libertad de la opresión de esa legión que lo dominaba. El Señor transformó ese hombre a quien todo mundo le tenía miedo, lo transformó en una persona diferente. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Cuando nosotros le permitimos al Maestro venir a nuestros hogares, a nuestra vida, dice la palabra ahí, la salvación ha llegado a este hogar. Zaqueo ya no siguió siendo el mismo hombre, aquel que se tenía que subir a los árboles para ver al Maestro. Ya no, sino que el Maestro
habitó o se quedó en su casa. Amén. Eso se llama el perdón de nuestro Dios, de nuestro Señor. Así es como el Señor Jesús, Él no tomó en cuenta quién era Zaqueo. A Él no le importó que la gente lo criticara, que fuera un recaudador de impuestos, a quien todo el mundo lo tenía por mala persona. A Él no le importó eso. Él vio un corazón necesitado y la salvación llegó ahí. Amén. Ahora vamos a ver otro hombre con las mismas características y que también le tocó pasar la misma situación. Mateo. Vayamos a Mateo en el capítulo 9, el verso 9 en adelante. Y usted va a ver cómo el Señor Jesús también transforma a este hombre. Y aquí nos habla de la misericordia. Y vea usted lo que dice Mateo 9, 9 en adelante. Cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día, Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a todas estas gente, le preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo no vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. No a los que se creen buenos. Oiga esto. Mateo, recaudador de impuestos también, ¿verdad? Y viene el Señor Jesús y lo llama. Dice que él estaba sentadito en su escritorio. Probablemente los escritorios estaban en la calle porque ahí era donde cobraban los impuestos. Está sentado el hombre y pasa el Señor Jesús y le dice: Mateo, sígueme. Mire, las mismas características tenía él. También era menospreciado y rechazado por el trabajo que él realizaba. No lo querían, lo rechazaban, probablemente lo insultaban. Y cuando pasa Jesús y le dice: Mateo, ven, sígueme. Ese hombre no pensó, no le dijo: Señor, espérame que no he terminado mis 8 horas de trabajo, no he terminado de cobrar el billete. Él no anduvo con cuentos, él dejó lo que estaba haciendo y siguió al Señor Jesús. Aquellos que lo juzgaban y lo criticaban, a ellos les molestó, les dolió. Y oiga lo que hacen. Ya no se atrevieron a ir de forma directa con el maestro, sino que le dice a sus discípulos, les hablan y les dicen: ¿por qué su maestro, que es el Hijo de Dios, según él, se pone a comer con pecadores y recaudadores de impuestos? Miren, nosotros tenemos esa cualidad que a nosotros a veces nos gusta juzgar y criticar la actitud de otras personas. Y por eso el Señor Jesús nos dice y les decía a ellos: miren, no vean la basurita que está en el ojo de Mateo. Mejor vean el árbol de pino que ustedes tienen dentro de su propio ojo. Mejor vean el árbol que hay dentro de su ojo. Porque a veces nosotros nos sentimos tan santos y vemos a alguna persona que comete algún error, especialmente si es alguien que tiene recorrido en el Evangelio,
que le ha servido al Señor y nosotros vemos que esa persona comete un error y empezamos a señalarlo, a criticarlo, a juzgarlo. Pero el Señor Jesús no lo hizo. El Señor Jesús llama a Mateo. Ahora, lo que nosotros estamos leyendo en este libro es la historia que relató ese hombre que antes era recaudador de impuestos. ¿Usted ve el poder de Dios? ¿Usted ve el poder de la salvación? Aquel hombre que fue rechazado, aquel hombre que fue menospreciado, ya no siguió siendo el recaudador de impuestos, sino que se convirtió en un discípulo del Señor, en un servidor del reino. Y esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros y con nosotros. Cuando abrimos nuestro hogar, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, ¿sabe lo que sucede? Que el Señor entra, que el Señor transforma, que el Señor renueva, que el Señor restaura. El Señor no vio la condición en la que estaban estas personas. El Señor vio en quién iba a transformar a esas personas que eran pecadores. ¿Usted ha leído la historia de Saulo o de Pablo? Cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, el hombre que arrastraba a los creyentes y que mataba a las personas que seguían al Señor, ese hombre tuvo una transformación que después se convirtió, él mismo lo dice, en un esclavo de Cristo. Y no por obligación, sino por amor. Porque entendió el poder de la salvación, el poder del reino. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Si el Señor nos llamó de donde hayamos estado, del lugar en donde nosotros nos hayamos encontrado, haciendo lo que haya sido que hacíamos, si el Señor nos llama de ahí y nos saca, es para transformarnos, para renovarnos. Nosotros ya no podemos seguir siendo lo que éramos antes, porque algo nuevo ocurrió en nuestras vidas. Mateo ya no siguió siendo el Mateo recaudador de impuestos. Los criticones, los sacones, los metiches, los chismosos siguieron siendo chismosos, siguieron siendo criticones, pero Mateo, de recaudador de impuestos, a un siervo del Señor. Y esto es lo que el Señor hace. Siguiente punto y el último. Déjeme ponerme esto. La compasión. Hay tantas enseñanzas acerca de esto. ¿Qué dice, hermana Jessica? Mateo 9:36. Oiga lo que dice. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Pareciera un rebaño de ovejas sin pastor. Oiga, cuando el Señor nos vio a nosotros, vio nuestra condición, ¿sabe lo que vino a su corazón? Fue compasión por nuestra condición. Dice que Él vio a la multitud y tuvo compasión de ellos porque estaban confundidos, porque no tenían dirección en su vida, porque estaban como ovejas que no tenían un pastor. Y el Señor tiene compasión de las multitudes. El Señor tuvo compasión de nosotros. ¿Acaso Él vio
la maldad del corazón de nosotros y por eso nos rechazó? No. Lo que Él vio en nosotros fue la necesidad que había, esa necesidad que nosotros teníamos de algo nuevo, de conocerle a Él. Él no vio nuestra condición, Él no vio que nosotros éramos sucios, feos, malos, pecadores. No, Él no lo hizo, porque Él tiene compasión. Mire, hay tantas enseñanzas acerca de este tema de la compasión. La mujer que había sido encontrada cometiendo adulterio, que iba a ser apedreada. Esa mujer, este grupo de personas religiosos y que se creían santos, vinieron y la pusieron en medio de ellos y estaban preparados para matarla. Y se la presentan al Señor Jesús y le preguntan: ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué harías tú? Y la respuesta del Señor Jesús fue: el que esté listo o el que esté libre de pecado, suelte la primera piedra. ¿Sabe por qué? Porque ninguno está libre de pecado. Y el Señor Jesús sabía eso. Mire, una de las cosas que Él hacía, Él no los maltrataba a estas personas. Él no insultaba a nadie. Él los trataba con respeto y con amor a estas personas que conocían la ley. Él nunca les dijo: hijos del diablo, se van para el infierno. No. Mire, ¿qué le dijo cuando le dijeron a los discípulos: su maestro come con pecadores y con recaudadores de impuestos? ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Mire, ahí les dio una tremenda enseñanza. Les dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando iban a apedrear a esta mujer, les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hay otro evento que tiene que ver con la compasión, y este fue un hombre que era paralítico y que estaba en el estanque a la orilla, y cada vez que el ángel venía a remover el agua, tenían que entrar el que estaba enfermo y era sanado. Pero este hombre no podía llegar, porque cuando él trataba, como él no podía caminar rápido, dice que él trataba, pero otro ya se había metido y no, nunca. Y tenía años y años, y el Señor Jesús se dio cuenta de la condición de ese hombre que tenía muchos años tratando de ser sano. Y él va, lo encuentra y le pregunta: ¿tú quieres ser sano? Y el hombre le explica y le dice: mira, sí, yo quiero y he tratado, pero lo que sucede es que cuando yo llego, ya otro me ganó el lugar. Y el Señor Jesús, ¿qué hace? En el momento: levántate. Levántate. Y eso es lo que Él hace en nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Dice que nos dio vida. Nosotros éramos esos saqueos. Nosotros éramos esos paralíticos. Nosotros éramos esa prostituta que iba a ser apedreada. Nosotros éramos ese paralítico que no podía llegar al estanque. Cuando pasó el maestro y nos fue presentado, y nosotros tomamos la decisión de abrirle la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, nuestra vida cambió. Él nos vistió, Él nos libertó, Él nos restauró, nos devolvió la dignidad. Todo lo que el enemigo nos había quitado, nuestro Señor
nos lo devolvió. Y ahora por su gracia, por su amor, por su misericordia, nosotros somos salvos y somos sanos. Mire, cuando él fue a llamar a Mateo, en los versículos anteriores, en el capítulo 9 de Mateo 9, cuando él va y llama a Mateo, antes de eso sucede un evento. Había un hombre paralítico en una camilla que se lo habían traído al Señor Jesús para que lo sanara. Y el Señor Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces los mismos personajes estos que criticaban se alborotaron y se molestaron por eso. ¿Cómo él puede decir eso? ¿Cómo él puede atreverse a perdonar pecados? Esa es una blasfemia, dijeron. Y el Señor Jesús escuchó en su corazón lo que ellos estaban hablando, y dice que les dijo a ellos: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. O sea, mire, no solo tiene el poder de restaurar nuestra naturaleza caída, sino que también tiene el poder para darnos sanidad, para darnos libertad y para darnos la salvación. ¿Qué dice la palabra? No hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, sino ¿a través de quién? A través de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que Él hace, eso es lo que Él ha venido a hacer, y eso es lo que Él ha hecho en nosotros. Si usted todavía se siente que está en la condición que tuvo Zaqueo, que tuvo Mateo antes de conocer al Señor, si usted todavía siente que está pasando lo que pasó ese paralítico, si usted todavía siente que está siendo juzgada, señalada, como fue aquella mujer a quien estaban a punto de apedrearla, déjeme decirle que usted hoy tiene la oportunidad de cambiar todo eso, porque el Señor Jesús está en este lugar. Cuando Zaqueo abrió la puerta de esa casa, el Señor Jesús le dijo: la salvación ha venido a este lugar, a este hogar. Cuando aquella mujer estaba a punto de ser apedreada, el Señor Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, suelte la primera piedra. Cuando a Mateo fue llamado y lo critican al Señor por sentarse con ellos, los pecadores, el Señor Jesús les dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia, porque eso es lo que yo he venido a aplicar. Yo he venido a aplicar el amor de Dios, la misericordia, la compasión, y a otorgar el perdón, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Eso es lo que el Señor Jesús hace. Si usted quiere, si usted tiene la necesidad en esta mañana de recibir al Señor Jesús, por favor, no tenga temor, no tenga duda, porque el Señor Jesús está con los brazos abiertos, esperando a que usted y yo entreguemos nuestra vida a Él. El Señor Jesús está tocando a la puerta del corazón de cada una persona. El que abre ese corazón, dice la palabra que Él entra y cena con Él. Amén. Pongámonos de pie. Póngase de pie, por favor.